gracias por estar aquí. Yo soy Juan Antonio, vengo de la empresa Dash Group. Dash Group somos una empresa especializada en la distribución de productos tecnológicos orientados al tema de la accesibilidad. Entonces, hace ya más de 3 años, pues comenzamos un proyecto de I+D, porque nosotros distribuimos productos de terceros y también nos involucramos y, como es en este caso que vamos a ver InSuite, desarrollamos productos propios, ¿no? Entonces, hace 3 años estuvimos investigando un poquito pues, el estado del arte de la accesibilidad web, ¿no? Cómo las personas con discapacidad podían acceder o no. Sabemos que había una normativa, tanto europea como española. Estuvimos analizando los diferentes portales, viendo si de manera estricta se estaba cumpliendo con esta normativa y, bueno, los que os dedicáis a esto ya sabréis que, obviamente, pues el ratio salió muy potente, ¿no? Vamos a decir el 99%, no vamos a decir el 100%, porque siempre queda un poco feo, pero no cumplen, digamos, de manera estricta, por decirlo de alguna manera, todo el tema del estándar, ¿no? Que dicta, tanto la normativa española como europea, ha cogido toda la parte de la W3C, ¿no? Las pautas y recomendaciones que dicta, de hecho la guayaría, la UAI, que es la que dicta este tipo de recomendaciones. Nosotros estuvimos analizando, por un lado, la parte de cumplimiento y, por otro lado, si cumpliéramos, la pregunta era, si cumpliéramos estrictamente con todas las normas y recomendaciones, una persona con discapacidad puede acceder de por sí, ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo es que realmente pues, las personas con discapacidad siempre van a tener que aportar una ayuda técnica. Son dispositivos tecnológicos pues, que tienen un coste elevado económico y vimos que ahí se producía otra brecha digital. Por lo tanto, vimos un problema de dos lados. Un lado era el propietario de la web, que tiene que hacer y introducir todas estas pautas y recomendaciones, y por otro lado, que el usuario, de alguna manera, pues tiene que costearse esas ayudas técnicas. Para que os hagáis una idea, pues un lector de pantalla como JAWS, que es el más utilizado, pues cuesta entre 800 y 1.000 euros una licencia y para un ordenador, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Stephen Hawking, ¿no? Pues todos sabéis la silla de ruedas que le desarrollaron, que se la han actualizado hace poco tiempo, pues está valorada casi en 1 millón de euros, ¿no? Por tanto, tecnología existe, ayudas técnicas existen, pero luego el coste económico es importante. Entonces, lo que nosotros estuvimos analizando y viendo ese problema de dos lados, buscábamos, de alguna manera, solucionar lo máximo posible tanto el problema del propietario de la web como el problema de la persona con discapacidad, que pudiera, de alguna manera, la web sea la que se adapte a la persona y le pueda proporcionar esa ayuda técnica directamente desde la nube, ¿no? ¿Para qué? Pues sobre todo también por el tema de la ubicuidad, que sea la propia web y no tener un ordenador adaptado el que nos permita navegar. Entonces, por un lado tenemos, pasa si quieres ya la siguiente, Sebas, por un lado lo que hemos conseguido es un motor que lo que hace es implementar en tiempo real, sin tocar la web origen, digamos, todo el estándar de la W3C, sobre todo el estándar guayaría, lo que hace la web muy semántica, para darle una estructura a lo que sería, digamos, la web. Muy importante destacar, sin tocar la web origen, no estamos tocando el código origen. Es un filtro que al final ponemos entre la persona y lo que es la web, ¿no? Y por otro lado, una vez que ya tenemos esa web más semántica, que ya cumple pues casi al 100% con todo lo que sería el estándar, sobre todo en la parte de programación y en cierta parte de los contenidos, lo que hacemos es proporcionarle la ayuda directamente desde la nube. ¿Para qué? Para que la web sea la que se adapte a la persona y, según las necesidades que pueda tener, encuentre la herramienta que va a necesitar para navegar. ¿Puedes pasar? Bueno, podríamos seguir hablando aquí en la PPT y podríamos explicaros, pero lo que vamos a hacer es enseñaros, porque ya hace más de 2 años que la plataforma está en producción, que está funcionando en diferentes webs. En este caso os la vamos a enseñar cómo funcionaría, por ejemplo, en la web de red.es, que es una de las páginas web que tiene el servicio activo, porque al final esto no deja de ser un servicio. Entonces, red.es, para de alguna manera poner el servicio en marcha, no ha tenido que implantar nada, no ha tenido que instalar nada. De alguna manera, lo único que ha tenido que insertar es una pestaña, en este caso, que veis aquí que pone activar accesibilidad, que lo que nos va a permitir es, desde la primera vez sobre todo, poder activar el sistema sobre el portal web. Una vez que lo activemos y lo configuremos, ya va a estar, digamos, guardado, y la persona con discapacidad, cada vez que abra la web, pues automáticamente va a tener la herramienta que haya seleccionado. Por ejemplo, lo activamos y ahora os cuento un poquito pues todo lo que hace. Hago clic en la pestaña.
Vale, activa el audio. Página web. 1. Anuncio del sitio, cabecera de la página. 2. Menú, menú principal. 3. Área principal en la transformación digital. 4. Anuncio del sitio, enlaces destacados. 5. Región de página web, pie de la página. Vale, digamos que lo que ocurre es, bueno, lo primero que aparece es en la parte inferior, aparece una barra de herramientas que ahora vamos a ver que va a contener las ayudas técnicas que actualmente tenemos dentro de la plataforma. Luego también aparecen una serie de áreas que tienen unas balizas numéricas que lo que nos permite es estructurar, digamos, todo el código web con toda esta parte semántica, este motor que os he comentado del why, de la guayaría, que lo que nos permite es estructurar y reconocer cada una de las áreas que tenemos y luego veremos como contenidos también dentro de una página web. Por defecto siempre se va a habilitar con lo que sería una navegación por teclado y con la lectura de contenidos. Esto es así es una interfaz, es un lector de pantalla. Esto es así para una persona ciega. Entonces, de alguna manera, lo que acabamos convirtiendo la web es una especie de call center. Tenemos un call center como cuando no podemos ver la pantalla y llamamos, nos dan las opciones a las que podemos acceder y cuando hemos escuchado las opciones y las áreas que tenemos disponibles, pues por ejemplo, ahora vamos a pulsar el número 2 y vamos al menú superior. Menú. 1. Inicio. 2. ¿Quiénes somos? 3. Actuaciones. 4. Empleo. 5. Perfil del contratante. 6. Sala de prensa. 7. Agenda. 8. Venred. 9. Sede electrónica. Vale. Una vez que hemos escuchado las opciones, al final pues tomaríamos acción según el área en la que queramos navegar. Se adapta al mapa de la web, ¿no? Y al código, digamos, de la web origen. Por lo tanto, podemos navegar por todos los contenidos, podemos acceder a todo tipo de objetos que pueda encontrar en una web y esto hace que, por ejemplo, una persona ciega pues pueda navegar de una manera muy usable, ¿no? Y muy accesible. Es muy importante, claro, lo que estamos haciendo en segundo plano, que es todo el estándar, todo el guayaría, que hace que la web sea más semántica, para que luego el lector de pantalla pueda coger toda esa información, pues si encuentra un formulario le va a describir de qué tipo es el formulario, cuántos campos tiene, de qué tipo son, para que en este caso la persona ciega, de alguna manera, pues tenga esa audición y esa locución que le va a permitir navegar. También permite, por ejemplo, pues accedemos a un PDF, pues que no lo lea PDF, una noticia, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que permite es acceder a todos los recursos que hay en una página web y adaptarse, digamos, en este momento, pues a una persona con discapacidad visual. ¿Qué pasa? Que con nosotros trabajamos con una asociación de personas con discapacidad y en Valencia y lo que nos dimos cuenta también es que este tipo de navegación también beneficia a una persona mayor. Pasa que la persona mayor, nosotros lo que podemos hacer, porque las áreas, los números, cuando no son competentes digitalmente, no han aprendido a navegar con el ratón. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, que tiene 75 años, y cuando lee una web se la lee de arriba abajo, como si fuera un texto plano, como si fuera un periódico. La lógica de navegación pues no la tiene integrada, ¿no? Entonces ellos pueden navegar por bloques de contenidos pinchando en el teclado y la locución, la hemos estado escuchando, pero la locución se puede silenciar a nivel de usuario. Yo puedo hacer una navegación visual y luego cuando acceda a un contenido como una noticia o, por ejemplo, como un PDF, que a ver quién se lee un PDF de 20 páginas, entonces en ese momento yo le puedo activar la lectura. Y además, digamos que este iconito de aquí del altavoz tiene diferentes niveles porque podemos bajar la velocidad y aumentar la velocidad. Una persona ciega necesita una lectura muy rápida, una persona mayor va a necesitar una lectura más lenta y una persona con una discapacidad cognitivo-intelectual todavía más lento, ¿no? Entonces se va adaptando un poquito a las capacidades. Pincha en la lista de interfaces. Bueno, actualmente en la plataforma, digamos que tenemos este que acabamos de ver, que sería navegación con atajos de teclado y con la lectura o no del tema de los contenidos. Y también tenemos el de comandos de voz, que está pensado para una discapacidad de alguna manera motriz, ¿no? En los miembros superiores. Personas que no pueden manipular de manera fina, por decirlo de alguna manera, digamos un ratón, ¿no? Entonces para ellos hay un motor que permite navegar hablándole a la web, con comandos de voz. Yo puedo de alguna manera, hemos simplificado mucho la navegación porque al fin y al cabo van a ser números para movernos por las distintas áreas, número 3, número 2 para acceder a los contenidos y luego, por ejemplo, si encontráramos un contenido como puede ser un multimedia, pues tiene un conjunto de opciones muy sencillas como reproducir, subir volumen, son muy intuitivos, salir, parar, entonces nos permite interactuar con cualquier tipo de elemento.
El de comandos de voz, por el tema técnico no hemos podido incorporar el micrófono. Vamos a activarlo, vais a ver que va a aparecer aquí en la parte inferior, ¿vale? Va a aparecer el interfaz y digamos que si tuviéramos un micrófono, bueno, inicio. está captando el ruido 2, de ambiente, somos? va detectando 3, actuaciones. y lanzamos el No te he comando entendido. correspondiente. ¿Has y dicho alguna de entonces, estas opciones? interactúa, ¿no?, con el sistema. No te he entendido. Vale. ¿Has dicho alguna de estas Silencia, opciones? silencia si quieres la No te he locución. entendido. ¿Has dicho alguna de estas opciones? Tiene un control antierrores, ¿vale? Que es esto que cuando no acaba de detectar del todo bien, porque puede haber ruido de fondo, nos va a hacer siempre una aproximación. Nos va a decir, pues has dicho el 2, has dicho el 3, o has dicho reproducir, o has dicho pausar, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros creíamos que habíamos inventado algo potente, poder navegar por la web, hablándole a la web, y bueno, al final siempre, la realidad siempre te baja un poco, ¿no? Entonces vimos que había dentro de estas personas, de este colectivo, personas con discapacidad motriz, había personas que no podían vocalizar, ¿no? Que aparte de no poder movilizar las manos, pues no podían vocalizar. Entonces, bueno, pues lo que hemos integrado dentro de la plataforma, vamos a seleccionar el siguiente, que sería una navegación con sonidos, que lo que nos va a permitir es navegar con un teclado de barrido. Y vamos a interactuar con sonido, con soplido, un poquito dependiendo de las capacidades. Entonces aquí veis en la banda inferior, vais a ver que contiene el número de opciones que tendríamos disponibles en este momento de la navegación. Va haciendo un barrido secuencial por cada una de las opciones. En el momento que queramos lanzar el comando, pues emitiríamos un sonido o un soplido y el sistema lanzaría o bien el comando o bien el área de navegación. Y entonces nos podríamos mover, digamos que por las áreas de navegación. Si, por ejemplo, hay un formulario, entonces sería el comando ayuda, siempre está disponible en todos los interfaces, el pedir ayuda, y es contextual. Ahora estamos en navegación, nos saca los comandos, en este caso los iconos, que significan. Si estuviéramos en un formulario, sería solo lo del formulario. Si estuviéramos en multimedia, solo los comandos de multimedia. Si fuera PDF, solo para PDF. Entonces, de una manera... bueno, nos puede parecer un poquito lenta, pero es una manera que permite interactuar con cualquier elemento que podamos encontrar en la web. Multimedia, formularios, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente, que sería una navegación sencilla con botones. Todo esto que estáis viendo ahora está superpuesto a través de Internet, ¿eh? En la web de r.es no existe nada. Todo esto lo estamos poniendo una vez que hemos activado el sistema. Además, luego, si os interesa, os podemos pasar que hay muchos portales, vosotros los podéis activar y podéis interactuar y juguetear, digamos, con los distintos interfaces. La navegación sencilla con botones fue una petición que nos hicieron de la asociación para personas con discapacidad cognitivo-intelectual, no muy severa, pero que realmente cuando accedemos a un portal web no somos conscientes, pero yo me he encontrado portales web que tienen hasta 800 links en la home. Tienen muchísima información, todo el mundo, toda área quiere tener toda la información. Claro, nosotros lo consumimos de manera visual, de manera cognitiva lo ordenamos en nuestra cabeza y automáticamente le damos estructura. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos afectada esa capacidad, lo que se produce es que hay mucha información y como hay mucha información nos bloqueamos. No sabemos qué podemos hacer, ¿no? Luego el lenguaje tampoco es un lenguaje pues, muy amigable, normalmente que se suelen utilizar. Entonces, para ellos, digamos que la navegación sigue estando, por ejemplo, vamos al número 2. Podemos pinchar, digamos, el teclado virtual, ahora ya no tiene barrido, y lo que nos va a permitir, de alguna manera, es que, bueno, pues vayamos moviendo, pinchando directamente en el teclado virtual. Podemos también, no quita foco de navegación al ratón, no quita foco de navegación al teclado, pero sobre todo lo que hace el teclado virtual es reducir el número de opciones. Nos da un conjunto de acciones para que sea más fácil tomar acción, ¿no? Y también podemos compatibilizarlo, por ejemplo, vamos al 3, pinchamos en el 3, vamos a pinchar en el vídeo, el número 2, como veis el teclado virtual va cambiando según el contenido al que vamos accediendo. Ahora estamos en un vídeo y lo que nos propone el de este teclado pues serían los controles del player. No tenemos que pensar y saber lo que es para el YouTube, cómo tengo que reproducirlo y demás, sino que es el propio interfaz el que nos va a proponer, bueno, pues que podemos pinchar en reproducir, que podemos en el stop, que podemos subir volumen, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que simplifica mucho es el tema de navegación. Ya las áreas ayudan mucho, al que sea por bloques de contenidos, pero luego, sobre todo, que podamos controlar el player y que nos salga directamente superpuesto, pues qué opciones tenemos, ¿no? Si encontramos un PDF, lo mismo. ¿Qué podemos hacer? La lectura de contenidos, como os he comentado antes,
podemos bajar la velocidad cuando estamos en un PDF o estamos en una noticia. Para una persona con discapacidad cognitivo-intelectual, pues es importante de que la lectura sea lenta, que incluso vaya palabra por palabra, dependiendo de las capacidades, ¿no? Aquí no se trataba de hacer una velocidad rápida, una velocidad media, una velocidad lenta, sino hemos integrado hasta 5 conjuntos de velocidades para que se adapten lo máximo posible a las personas, ¿no? Independientemente de la discapacidad que tengan. Vale, vamos a volver atrás, vamos a seleccionar el siguiente, por ejemplo, navegación. Sí, navegación para visión reducida. Sería el siguiente interfaz. Vale, este es para baja visión. Lo desarrollamos conjuntamente con Clínica Baviera. Entonces aquí, pues bueno, las personas que tienen baja visión, que no son personas ciegas totales, pues claro, tienen dificultad sobre todo por toda la parte decorativa que ponemos en las webs, ¿no? Todos los CSS y plantillas que tanto nos gustan a los diseñadores, que son maravillosas, pero que cuando tengo baja visión, pues no sé distinguir lo que es un contenido de lo que es decorativo, y entonces tengo mucha dificultad. Entonces nuestro sistema lo que hace es, nuestro motor filtra la web, la pasa a un modo textual, quita todos los CSS, todas las plantillas, los estilos, la pasa a un modo textual, no hay scroll lateral para que no se tenga que estar buscando contenido y nos permite hacer un zoom de hasta un 800%. O sea, somos capaces de magnificar el contenido de la web hasta un 800%. De esta manera, pues bueno, ya sería mucho más accesible. Contenido sigue estando, si hay un vídeo sigue estando, todo lo que es contenido está accesible y también podemos jugar con el tema del alto contraste. Entonces, pulsando en las diferentes opciones de contraste, que hay hasta 5, pues podemos alterar, digamos, el contraste, el alto contraste, para distinguir lo que es contenido de lo que es fondo, ¿no? Hay cinco conjuntos diferentes para beneficiar al mayor número de personas, ¿no? Esto lo vimos con Clínica Baviera, que solo un conjunto pues no iba a beneficiar a todo el mundo. Entonces, de esta manera, incluso a personas daltónicas, ¿no? Podemos alterar el tema del alto contraste y de los colores, pues para poder que sea mucho más accesible. La web está ahí y no hemos roto nada, no hemos cambiado nada de la web origen. La web sigue estando, lo que pasa es que la presentamos, en este caso, de la manera pues, que necesita una persona con baja visión para poder interactuar. Vamos a pasar al siguiente. Vale, que sería el optimizado de ayudas externas. Vale, esto aquí visualmente ahora ya no vamos a ver nada, más allá de que la barra sí que está activa, la barra de herramientas. Esto fue una petición también bueno, pues sobre todo por la ONCE, ¿no? Aquí en España pues hay una labor muy potente por parte de la ONCE que hace que las personas ciegas sean muy competentes digitalmente, les ayuda mucho y les da mucha formación y de alguna manera ha conseguido que yo he viajado, por ejemplo, en Latinoamérica hace pues, un par de años y allí pues no son tan competentes digitalmente las personas ciegas, ¿no? Entonces aquí en España sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona ciega cuando aprende a navegar con un lector de pantalla, pues quiere navegar con su lector de pantalla, ¿no? El nuestro le da un poquito más de estructura, es más simple, pero ellos quieren el suyo, ¿no? Han aprendido a navegar con él. Luego hay personas que no son tan competentes y le viene muy bien, el primero que hemos visto, pero ellos quieren navegar con el suyo. Pero sí que necesitan que la web cumpla con el estándar, cumpla con la normativa, cumpla con todas las pautas y recomendaciones de la W3C, sobre todo en su vertiente semántica. ¿Por qué? Porque el lector de pantalla al final lo que va a leer es todo el código. Entonces necesita que cuando encuentre pues, una página le diga qué nivel de profundidad está, o qué es un encabezado, o qué es un título, qué opciones puede tener, qué es un contenido de lo que no es, una imagen que le lea el título o le dé una descripción, etcétera, etcétera. Entonces con nuestro motor estamos poniendo toda esa parte de guayaría en tiempo real. Entonces la persona ciega navega con su ayuda técnica, pero encuentra una web mucho más amigable. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si cogiéramos un test de accesibilidad, pues un TAU o un Examinator y demás, podemos evaluar una página antes y después de activar nuestro sistema. Y veréis que va mejorando una puntuación, contra menos cumpla, más le ayudamos. Si está muy alta, pues solucionamos ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo lo más importante, esto es automatizado y es en tiempo real. Por lo tanto, si en algún momento de la web deja de estar tan accesible, nuestro sistema lo va a hacer de manera automática, ¿no? Para que funcionen tanto nuestras ayudas técnicas, las propias de InSuite, como las ayudas técnicas de cualquier persona que quiera navegar con la suya.
Y luego, pues bueno, muy importante, el usuario no compra nada, es gratuito para el usuario, no instala nada, no hay nada que se tenga que instalar en el sistema, funciona directamente en el navegador y, bueno, realmente si fuera un ordenador compartido, podemos salirnos, podemos ir a la X, por ejemplo, desconectamos el sistema y automáticamente deja de estar activo en lo que es el navegador y volvería a estar activo, digamos, en la pestaña de activación para que, bueno, pues otra persona o en otro momento lo pueda activar. Sí que nos va a recordar siempre la última herramienta en la que, de alguna manera, hemos seleccionado y la velocidad de lectura, ¿no? Que son las dos opciones que yo puedo personalizar. Si no cierro la herramienta, automáticamente cuando abra la página web, automáticamente me va a servir la web con la ayuda técnica que yo haya seleccionado, ¿vale? Y poco más. Digamos que es muy sencillo en cuanto a que es un filtro que se interpone entre el usuario y, digamos, y la web, y a cada uno, de alguna manera, le da lo que necesita, ¿no? A la persona la herramienta y luego para funcionar bien las ayudas técnicas, pues necesitan que la web cumpla mucho con el tema de los estándares, ¿no? Lo máximo posible. Como eso no lo encontramos en el mundo real, pues nos tocó hacer un motor que nos ayude a hacer esa parte semántica que interpreta el código HTML en tiempo real y es capaz de añadir esa capa semántica para describir bien todas las áreas, todos los objetos y que se pueda luego interactuar con una ayuda técnica. Y hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Te quería preguntar, que está muy bien, pero sin embargo una persona ciega necesita que le abran el portal vuestro para navegar en Internet, es autónomo. Claro, sí, sí. Tú ten en cuenta... Sí. Yo trabajo en ONCE y doy clases de JAWS y yo veo aquí que lo importante de una persona con discapacidad visual, tanto en baja visión como como un ciego total, hablo de las personas que trabajan con revisor de pantalla, no pueden trabajar desde el principio en la red. Es decir, yo a un usuario lo pongo en el ordenador y él enciende el ordenador y no necesita a ninguna persona vidente. Aquí sí, aquí para trabajar con vuestro portal... Tengo que decirle cómo cargar el revisor de pantalla que habéis hecho y también quería preguntarte cuál es el motor que habéis implementado en la web. El motor, bueno, empezando por el último, digamos que el motor es de TTS, es de Loquendo, y luego la lógica de navegación la hemos desarrollado nosotros, ¿no? Con esa capa semántica. Loquendo es JAWS. Sí, claro. Si utilizamos las mejores voces que hay hoy en día en el mercado, además adapta, es multidioma, no lo he comentado, pero se adapta a multidioma, incluso lenguajes cooficiales, es el tema del TTS. Lo que has comentado es así, o sea, vamos a ver, la etiqueta está diseñada para que una persona ciega con su JAWS la detecte y la active, ¿vale? Él le va a poder activar. Si es una persona que no es competente digitalmente, una persona ciega, la primera vez sí que habrá que ayudarle, habrá que activarla. Pero lo bueno es que se quede activo en la web, en el navegador. Hay veces que no pensamos que si hay unos prerequisitos básicos para que una persona con discapacidad visual pueda utilizar el ordenador y aunque hagas a comandos de atajos de teclado, si no saben teclado de ordenador... Sí, claro. Eso es como todo, o sea, lo básico empieza por lo básico. Si no sabe lo que es un ordenador o no ha interactuado, obviamente tiene que aprender a utilizar un ordenador y todo esto, claro, sí. Aquí lo que se ha trabajado mucho para que sea lo más usable posible, pero al final es un clic de activación y ya está activado. Tú que conoces JAWS, instalar un JAWS, configurar y aprender un JAWS es bastante complejo, tiene mucha funcionalidad. Totalmente, Claro. lo que está muy bien vuestro portal y os doy la enhorabuena, lo que sí que yo estoy viendo, me estoy poniendo en la posición de mi alumno y estoy viendo que necesita de una persona vidente para acceder ahí. Porque si no, no puede acceder a la web. Tú en un JAWS les pones desde el principio, ellos encienden el ordenador y son totalmente accesibles. Y simplemente manejando la web, te manejan la web de cualquier manera. Ahora, lo importante es lo que decía el compañero de Gerona, David, es que tenemos que hacer accesibles las páginas desde el principio, antes de ser elaboradas. Claro. Porque estáis hablando continuamente, y es a todos los ponentes de esta parte, estáis hablando de validadores, de cuando os dan las empresas las páginas web para que veáis la accesibilidad. Y yo creo que se está haciendo al revés. Antes de elaborar las páginas web, debemos de pensar hacerlas accesibles. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que os quería preguntar a todos es, vengo de correo electrónico y me han dicho que no van a hacer el correo electrónico web porque es más caro, o accesible porque es más caro. Yo no estoy de acuerdo. Si desde el principio
podrá a lo mejor ciertas cosas, pero hablaba también de etiquetar las imágenes, que tampoco es tan difícil, de los botones que sean accesibles, los formularios, pero yo me estoy encontrando, llevo 30 años trabajando con ciegos y me estoy encontrando siempre el mismo problema. Estamos hablando de accesibilidad y no hemos avanzado tanto. De verdad, en serio. Y hay que ponerse las pilas. Totalmente de acuerdo, y por eso nosotros pensábamos inicialmente en la ayuda técnica y luego nos dimos cuenta que la web no estaba preparada. Entonces tuvimos que pararnos y decir, oye, la ayuda técnica está muy bien, pero joder, es que la web no cumple a nivel global. Entonces por eso desarrollamos ese motor que en tiempo real sí que hace la web más semántica, que es lo que pide la W3C, el estándar Guayaría. O sea, trabajamos mucho y nos produjo un parón de decir, pues nos hemos equivocado, porque como el mundo no está como necesitamos para poder navegar, por eso de ahí esa solución al final salió el motor, que es en el que trabajamos mucho, para que nos ayude a cumplir lo máximo posible todas las pautas de accesibilidad. Y eso no lo hemos quedado para nosotros, quiero decir, una persona ciega que navegue con JAWS, con la opción que has visto, que además fue una petición de la ONCE, él va a encontrar esa web mucho más amigable, trabajando con nuestra plataforma y con su JAWS. Entonces, eso sí que beneficia a nivel global, porque automatiza, porque lo has definido muy bien, es que el mundo no está accesible. Es así, por eso nos tocó, pues bueno, diseñar la otra parte, ¿no? Pero además otra cosa, cuando hablaban de correo electrónico, de que para que maneje todo el mundo esas páginas web de las empresas, yo el otro día que vinieron a visitar los empresarios de Aragón, la ONCE, les decía una cosa muy clara. La mayoría de la población está envejecida en España. Sí. Y vemos las páginas web que están hechas con un tipo de letra donde no ve nadie, aunque te pongan las gafas, correcto, con pocos contrastes y con una estructura de lo que estabas hablando, que de verdad que no es tan complicado hacerlo más. Y eso de que te meten flash por todas partes pensando que con la música, correcto, y con todo va a ser más manejable, bonito, y más no visual, es verdad. Claro. No es verdad. Sí. Y bueno, las homes de muchas páginas web, y sobre todo concentrándonos en administraciones públicas, lo que comentaba antes, nosotros a veces analizando nos hemos encontrado 800 links. O sea, de manera cognitiva, ¿cómo es tú capaz de, a golpe de vista, poder estructurar 800 contenidos diferentes de información que te llevan a diferentes zonas? Es muy, muy complejo. Y al final, lo que sí que nos hemos dado cuenta, que todo lo que se hace desde el punto de vista de la accesibilidad, luego nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque yo un PDF, pues prefiero que me lo lea. Yo no me voy a leer un PDF con esa tipografía. Yo tengo mis 43 años, tengo mi presbicia ya, que necesito mi ayuda técnica y no puedo estar leyendo un contenido con esa tipografía. Por lo tanto, pues bueno, automáticamente que me lea el sistema ese PDF, por ejemplo, ¿no? O esa noticia, y incluso puedo estar haciendo otras cosas. O sea, que eso sí que nos hemos dado cuenta que al final beneficia, digamos, a todo el mundo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Os invito a que lo probéis. Y nada, y luego si queréis podemos hacer alguna demo así particular. Hay un montón de páginas web. Sí que me gustaría que pusieras, Sebas, la última, para que veáis un poquito, pues hay un montón de ayuntamientos. Está costando esto de la accesibilidad, a todos los que estamos aquí y nos dedicamos, pues la verdad es que siempre somos los últimos, ¿no?, de la cola. Llegas a cualquier sitio y la accesibilidad siempre está al final. Como tú comentabas, ¿no? El portal primero, muy chulo, muy visual, el diseñador, me gasto una pasta y luego voy a hacerlo accesible. No. Vamos a empezar por detrás. Entonces, bueno, pues ya llevamos casi 2 años en producción, está costando, pero sí que cada vez pues, más ayuntamientos, entidades y empresas privadas que también se van sumando poco a poco al intentar, pues bueno, que sea todo más accesible para todas las personas, ¿no? Pues muchas gracias a todos y ahora ya ruge el estómago a comer un poquito.